Les decía esta mañana, cuando empezábamos la primera meditación, que probablemente el pecado más grave de todos nosotros es, aunque no lo sea así objetivamente, en la realidad del daño que nos hace, probablemente el pecado más grave es la mediocridad. La persona que no se considera particularmente malo, ni tiene ninguna aspiración a gran santidad, sino que está perfectamente apoltronado en su vida diaria y no tiene, como digo, la menor intención, ni siquiera interés de cambiar. Es que ni siquiera ve la necesidad. Se ha acostumbrado a vivir así, esto es lo que hay, esto no da más de sí, y ni para adelante ni para atrás. Todo el que veo que se está esforzando es un exagerado, quiere llamar la atención, te crees un santito, hay que machacarlo como sea. Y luego, tampoco soy como esos sinvergüenzas que es que se han pasado. No, estoy ahí del montón. Su color favorito es definitivamente el gris. Ni blanco ni negro. Ni frío ni calor. Es la tibieza de la que habla el libro del Apocalipsis y a los que van a vomitar. Y esto se da en el seminario, esto se da en muchos directores espirituales que así dirigen a sus dirigidos y parecen moderados, parecen sensatos, parecen equilibrados, parece que tienen mucho sentido común y no son más que mediocres. Vomítenlos de su boca, como dice el Apocalipsis que nos vomitará el Señor mismo. Para el mediocre todo es una exageración. La más mínima cosita, vamos, que pases 3 minutos más de rodillas en una capilla que los demás, ya está llamando la atención. Hay que ser como los demás. Y cuando uno piensa en lo que acaba de escuchar en el Evangelio hace un momento, no tendremos que verdaderamente preocuparnos de la cantidad de veces que ha pasado el Señor por la puerta de mi vida, por la puerta de mi corazón, llamándome al corazón. Unas veces habrá sido con cantos de alabanza y otras con tristes lamentaciones. En las alegrías y en las tristezas de la vida, como el buen Dios se nos hace presente. Pero yo no he querido escuchar, porque yo me había autoconvencido, y peor aún, quizá mis formadores, mis directores espirituales, hasta el mismísimo obispo, que puede estar, no hablo obviamente de la presente compañía, perfectamente instalado en la mismísima mediocridad, pontifical mediocridad. Pero recuerden la relación de los profetas con los reyes. El rey es el ungido del Señor, pero el profeta estaba ungido para recordarle al rey que él no es Dios, y para recordarle al rey su pecado, para recordarle a los demás que no van por el camino de Dios y de su santa alianza. Yo les invito a que se paren a pensar quiénes son las personas que a lo largo del recorrido de su vida más les han ayudado a ser mejores, a volar más alto, a ser más generosos, a tomarse en serio la llamada a la santidad, y quiénes son los que a cualquier propuesta, incluso tuya, ¿usted cree que el Señor me llama a más oración? ¿Debería de hacer más vida de sacrificio, de penitencia? ¿Debería tener más celo por la salvación de las almas? Enseguida, los paños tibios para ir. Bueno, sí, pero ya sabes, ten cuidado, ¿eh? Tú, en fin, que no se note. Tú, sobre todo, la discreción, esa, entre comillas, humildad mal llamada. Que no son más que engaños, que no son más que tretas que usa muchas veces el demonio para matar todo deseo de ser mejor.
Ahora, cuando uno ve el radicalismo evangélico que propone Jesucristo, cuando uno ve el testimonio de los santos, de los mártires, de los grandes, de los mejores hombres y mujeres de la Iglesia, qué poquito tiene que ver eso con la moderación y la mediocridad. No conocerán a un mediocre canonizado. Como por cierto, no conocerán la historia de un solo rico, de un solo millonario, a la que en 2000 años de historia haya canonizado la Iglesia. Es para pensarlo, ¿eh? Ni un millonario, ni un rico ha sido canonizado en 2000 años por la Iglesia. Si es que ya lo dice la palabra y lo comentábamos esta mañana. Pero ¿quiénes son esas personas que han pasado por nuestra vida, por las que tendremos que dar infinitas gracias, porque nos han animado a cambiar con el testimonio de su vida y con la fuerza de su palabra? Y precisamente estos son los años en los que ustedes van a definir. La conversión la pueden tener 10 minutos antes de morir, después de 50 años de ministerio. Pero lo más probable es que ustedes, como sacerdotes, van a ser muy parecidos a como fueron de seminaristas. Señor rector, ¿quiere saber cómo va a ser el clero del siglo XXI? Lo tiene usted aquí delante. Miren, yo estaba una vez en una grandísima ciudad, una de las ciudades más grandes del mundo, celebrando la misa crismal. No seríamos menos, sin exagerar, 600 sacerdotes concelebrando. Y el cardenal que presidía, magnífico obispo, no tuvo mejor ocurrencia. Estábamos todos en los primeros bancos de la catedral, éramos montones de gente, la procesión duró 25 minutos de entrada a la catedral. No tuvo mejor ocurrencia el cardenal de decir, en el momento de la renovación de las promesas sacerdotales, las promesas que se renuevan en esa misa, que ustedes bien recuerdan, que son emocionantísimas, que dice: quiero que suba todos los sacerdotes aquí al presbiterio. Era un presbiterio muy grande, pero imagínense lo que tardaron 600 hombres en subir, todos ahí como sardinas apretujados alrededor del altar. Y cuando por fin estábamos todos ahí, pero que parecía que es que no había, ni aire para respirar, el cardenal se va delante del altar, mira a la gente, una catedral que a lo mejor pueden caber 2.500, 2.700 personas, a tope de gente, y dice él, no voy a decir el nombre de la ciudad: si ustedes quisieran salvar esta ciudad, y se dio la vuelta y nos mira a todos y dice: ¿ustedes hubieran elegido a estos hombres? Porque ustedes son los que Jesucristo ha escogido, los que están aquí y los que están aquí, ustedes son los que Jesucristo ha escogido para salvar esta ciudad, como eligieron a Abraham para Sodoma y Gomorra, como eligieron a Lot para Sodoma y Gomorra. Ustedes son los que Jesucristo ha elegido. Es en ustedes en quienes Jesucristo confía para traer la salvación al mundo, para traer la gracia de la salvación, el misterio pascual, su pasión, su muerte y resurrección, Cristo que sufrió espeluznante, espantosamente. Que podamos decir con San Pablo: llevo en mi carne y en mi vida las huellas de la pasión de Cristo. O al contrario, al menor problema, a la menor dificultad, la queja, la crítica, yo me marcho, esto no es lo mío, etc. Oiga, ¿no lleva usted en su carne las huellas de la pasión de Jesucristo? ¿Quiénes son esas personas maravillosas? ¿Quiénes son sobre todo esos sacerdotes que con el testimonio de su vida han dejado la huella del Dios vivo, que han encendido fuego en mi corazón para que mi vida cambie y para que yo no sea como los demás? El mediocre quiere ser como los demás, el santo no quiere ser como los demás, quiere ser como Jesucristo.
y ustedes decidan como quién quieren ser. O si yo les preguntara a ustedes, sacerdotes y seminaristas, ¿tú como quién te gustaría ser sacerdote? O sea, ¿tú tienes en mente alguna persona que ha sido una inspiración para ti? ¿Quiénes han sido esos hombres que cuando nosotros les hemos conocido hemos dicho, caramba, qué maravilla de hombre, me encantaría ser como él? Que cada uno tiene su vida y no tenemos que imitar a nadie, eso ya se entiende. ¿Quiero ser como los del montón o quiero ser como esos grandes hombres que son diferentes, que no han tenido miedo al rompe y rasga, que se han puesto, dicen en mi tierra, el mundo por montera, que les da igual lo que nadie diga ni piense? Decía un gran fundador de una congregación religiosa, el respeto humano, el qué dirán, es la guillotina de la santidad sacerdotal. Como a ti te importe lo que piense el obispo o el rector o tus compañeros sacerdotes o no sé cómo llaman aquí, arciprestazgos o foranías o los grupos, ¿no?, de parroquias que no sé, tienen un nombre, ¿no? Las vicarías. Pues en la vicaría, si yo quiero ser como los del montón, pues tú decide. Hombre, a menos que los del montón sean todos santos, sería estupendo, claro. Ahora, de repente, empezamos a tomarnos esto más en serio y va subiendo el tono del seminario. Hombre, sería estupendo ser del montón si el tono cada vez es más de fuego y de fervor. Pues estupendo, adelante. Ahora, el tono lo sube la gente que quiere ser diferente. Cuando un grupo, cuando uno, dos y más, empiezan cada vez más a tomarse las cosas en serio. Pues que me revienta la mediocridad, que no quiero ser de esta manera, que a mí no me importa lo que piensen ni lo humano ni lo divino. Bueno, lo divino sí, pero lo humano, que puede ser mi familia, que puede ser los demás, que puede ser el vicario general, que puede ser el vicario del clero, si lo tienen, o quien sea, da igual, si es que da igual. Yo lo que quiero es vivir esto que estoy celebrando. Imita lo que conmemoras. Son palabras que son impresionantes. Recibe la ofrenda del pueblo cristiano, imita lo que conmemoras y configura tu vida con la cruz del Señor. O sea, eso es lo que te van a decir el día de tu ordenación. Luego, no te quejes, pero no te dijeron que tenías que configurar tu vida con la cruz del Señor y ahora me vienes diciendo que te ha pasado no sé qué, pero ¿de qué me está usted hablando? Pero usted que se creía que era el sacerdocio. Y cuando tú empiezas a proponer el ideal de la santidad a la gente que se te confía, la gente va cambiando. Y ustedes están llamados para producir gran santidad en sus comunidades. Ay, no, padre, mire, si es que son gente muy pobre, son gente, es que usted me entiende, pues mire, yo te traigo a donde estoy yo, vamos, y te debes de creer que los tuyos son todos universitarios. Pero ¿por qué la gente más pobre, más humilde, más indigente no está llamada a la santidad? Ahora, si no se lo empezamos a proponer... Yo cuando llegué a estas montañas, soy el primer párroco, el obispo creó la parroquia cuando llegué, la desgajó de otra. Yo llegué con una caja de 200 libros de la liturgia de las horas. Y me he propuesto ir enseñando a la gente, muchos no saben ni leer, se sientan ahí, y a veces tienen el libro al derecho y a veces lo tienen al revés, pero el Magnificat se lo saben de memoria. ¿Por qué los pobres no tienen derecho a los tesoros de la liturgia? ¿Por qué las gentes? La liturgia de las horas no es la oración de los curas, es la oración de la Iglesia. Y la Iglesia no somos 4 gatos, la Iglesia es todo bautizado. La gente te dice, oye, pues esto no me lo había dicho nunca nadie. ¿Por qué esas gentes no tienen derecho a dirección espiritual, no tienen derecho a los sacramentos, a la predicación, a retiros? ¿Por qué no tienen derecho a que se alimente sus vidas espirituales? ¿Cómo van a llegar a la santidad? Ahora, si no me lo creo en mi vida, ¿qué me voy a creer yo que estos están llamados a la santidad si no me lo creo yo ni para mí?
Entonces, fíjense cómo a lo largo de nuestra vida, el buen Dios, el Espíritu Santo, tantas veces nos ha enviado tanta ayuda. O sea, hay mucha gente que va a llegar a grandísima santidad, pero sin esto de lo que tenemos nosotros. En las parroquias de ustedes puede haber mucha gente que es muy santa y no va a tener la Eucaristía todos los días, porque estoy seguro que en muchas de las parroquias de ustedes, en los pueblitos, yo tengo pueblos donde solamente he podido ir a celebrar 2 veces en 3 años. Unas veces se han caído las montañas, otras veces el camino no está, literalmente. O sea, yo llevo un hacha, un pico, una pala, un machete para cortar los árboles cuando caen al camino. A veces podemos pasar, a veces los derrumbes son tan grandes que no se quitan con un pico y una pala, tiene que ir una retroexcavadora. Y las gentes quedan aislados. Yo tenía el año pasado, en octubre del año pasado, un retiro a los seminaristas de una diócesis cerca de la diócesis de Córdoba, en México, y nunca pude llegar porque mi parroquia estaba aislada, se habían derrumbado la salida de todos los caminos. Y tuve que llamar al pobre rector la semana anterior y decir, padre, que no puedo salir de aquí. Menos mal que teníamos arroz y espaguetis en la parroquia, porque vivimos de eso hasta que se abrieron los caminos. Hay muchas gentes que no van a tener toda la ayuda, el sagrario en la puerta de la habitación, o sea, que no tiene todo lo que tenemos nosotros. Ahora, eso no es ningún impedimento para que la gente se santifique. Ahora, nosotros vivimos en un supermercado de vida espiritual. Pero como he dicho tantas veces en tantos lugares, estos bancos que están aquí llevan delante de este sagrario mucho más tiempo que ustedes, ¿eh? Y estos bancos no han cambiado. Y yo puedo ser como los bancos de la capilla. Estar aquí toda la vida delante de un sagrario y ni para adelante ni para atrás. Pues ustedes decidan. He tenido la gracia de formarme en el pontificado, de hecho, hablando con su arzobispo, él conocía perfectamente la historia, que me impresionó mucho ayer cuando hablábamos, sí, antes de ayer, y nos contaba, ya cuando era un cardenal muy anciano, a punto ya de su retiro, que él recordaba, él fue nombrado obispo muy joven, de una pequeña diócesis en España, y por cortesía, pero sin avisar, fue a ver al obispo sufragáneo, el arzobispo metropolitano del que dependía su pequeña diócesis, ¿no? Y fue a verle. Y claro, apareció, él se llama Marcelo González Martín. Y bueno, pues fue a verle, pero sin cita. Y le dijo, hombre, Marcelo, ¿pero cómo vienes así sin avisar? No, porque pasaba por aquí y tal. Acabo de llegar, como usted sabe, y bueno, para presentarme, Dijo, pero es que justo ahora tengo una salida y voy a un monasterio de monjes cartujos, ustedes conocen, ¿no?, quiénes son, viven en absoluto silencio, aislados en sus celdas, etcétera, no tienen apenas vida comunitaria, es una vida totalmente anacoreta. Dice, mira, lo único que te puedo proponer es que te vengas conmigo y vamos hablando en el coche, porque es que he quedado con el prior y es la visita que hago anualmente. Ah, pues muy bien, pues nos vamos. Iban hablando por el camino, el otro era ya un anciano arzobispo y mi obispo, que cuando lo contaba era muy anciano, era el joven obispo. Llegan al monasterio y evidentemente la conversación era entre el arzobispo viejecito metropolitano y el prior, y nuestro obispo calladito paseando con ellos, ¿no? Y después de un paseo largo donde iban hablando de las cosas de la comunidad, del monasterio, etcétera, y mi arzobispo completo era un obispo de una pequeña diócesis callado, llegan al cementerio del monasterio. Y el prior, que se da cuenta que el otro pobre obispo, mi obispo, iba en completo silencio, le dice, perdone, señor obispo, que no le hemos dejado hablar ni decir nada, no sé si le gustaría comentar algo o preguntar algo. Y mi obispo le dice, pues mire, yo la verdad es lo que tengo es una curiosidad, porque yo he leído un libro firmado por un cartujo. Los cartujos no tienen permitido poner su nombre cuando escriben un libro. Cuando ellos escriben siempre tienen que firmar un cartujo, sin nombre.
Pues yo he leído un libro que contaba la historia de unos soldados que habían ido al servicio militar y cuando volvían del servicio militar, en un permiso de visita a sus familias, pues el autobús paró en un pueblo grande que estaba de fiestas, con verbena y con cohetes y en fin, como son las fiestas de los pueblos y con obviamente mucho alcohol. Dice, y estos tenían que ir donde les dejaba el autobús, caminando por un senderito hasta su pequeño pueblo, que no distaba mucho de ese pueblo grande donde había parado el autobús. Y dice que estos 3 soldados, pues no solo se pararon ahí porque había fiesta, sino que se emborracharon todo lo que pudieron, se pasaron la noche con prostitutas y cuando se cansaron de sus sinvergüencerías, se fueron caminando y el caminito que llevaba a su pueblo pasaba por la orilla exterior del muro perimetral de un monasterio cartujo. Y en plena noche, sin la más mínima señal de energía eléctrica o de luz, iban caminando como hacen los monjes que se levantan a medianoche a rezar maitines, empiezan a sonar las campanas del monasterio. Y cuenta esto, el libro dice que los soldados se quedaron petrificados al oír en el silencio de la noche las campanas del monasterio, y uno de ellos le dice a los otros 2, mira tú, nosotros venimos de emborracharnos y de haber estado con prostitutas, y aquí dentro de esos muros estos hombres se están levantando ahora para rezar y a glorificar a Dios y a orar por la humanidad. Y bueno, siguieron caminando y llegaron a su pueblo. Pero a ese monje, a ese hermano, a ese soldado, se le quedan las campanas resonando en su mente, en su conciencia. Y al cabo de unos días le dice a los otros 2, oye, yo voy a ir a hablar con esos hombres, porque a mí eso me ha impresionado mucho y me ha removido la conciencia. Y le dicen, pues vamos contigo. Y se fueron y hablaron con el monje y bueno, pues se confesaron y cambiaron sus vidas. Y dice que al cabo de un tiempo pidieron el ingreso en el monasterio. Como les decía, mi obispo le estaba haciendo el cuento al prior porque tenía una curiosidad de si esa historia pues era una historieta inventada para edificación espiritual del lector o si eso de verdad había pasado. Y dice que miró al prior y le preguntó, ¿pero eso fue verdad o no? Como les decía, ellos estaban en el cementerio, ¿no? Los monjes cartujos, ellos no les entierran como a nosotros en una caja de madera o de lo que sea y luego le ponen una lápida. Los monjes cartujos tienen que cavar ellos, en vida obviamente, su propio agujero, y cuando mueres, el hábito te lo clavan con clavos, unos clavos, en la tabla donde ellos duermen, porque no duermen en cama, duermen en una tabla, como penitencia, y esa tabla le llevan al monje y lo entierran en la tierra pelada, sin caja ni nada, le echan la tierra encima. Para entonces, mírenme el pie, empezó el prior a acariciar la tierra encima de una sepultura. Y se le queda mirando a mi obispo y le dice que si era verdad esta historia. Le dice, mire, ese era uno de ellos. Y le dice el obispo mío, ¿y el otro? Dice, el otro era yo. ¿Qué les quiero decir con esto? Es una historia preciosa, me la estaba contando mi propio arzobispo anciano, ya cardenal, de una cosa que le pasó cuando él era joven obispo. ¿Qué les quiero decir con todo esto? Que la historia de nuestra vida es la historia de una vida que cambia. Unos hombres cambiaron porque oyeron unas campanas, otros hemos cambiado por las circunstancias que sean. Ignacio de Loyola porque le hirieron en la guerra, y así sigan las historias de todas las vidas. Pero no se crean que nosotros no hemos tenido las mismas experiencias que ellos. La cosa es si he hecho caso o no he hecho caso.
A lo mejor hay algunos de ustedes que no van a ser sacerdotes. Entonces, ¿para qué pasé todos esos años en el seminario? Y dice, pues a lo mejor para que te encontraras con Jesucristo. A lo mejor para que aprendieras a rezar. A lo mejor para que aprendieras a amar a la Iglesia. ¿Cuánta gente maravillosa hay en el mundo que ha pasado por un seminario? Y no sería la persona que soy si no es gracias a esos maravillosos años que pasó con gente estupenda, que dio lo mejor de sí mismos a estas personas que luego no llegaron a sacerdotes. Pero pobres de nosotros, si tocan la flauta, si tocan lamentaciones y seguimos en nuestra mediocridad. Como decía alguien, ¿de qué me sirve la Pascua si yo sigo enamorado de mis cadenas?